directamente en inglés. Conversación entre Yasgi, Matías y yo. Así que hoy hablemos de cómo defenderse de las fuerzas oscuras, etc. Quizás puedas nombrar todas las formas posibles para que las personas puedan protegerse contra cualquier cosa que pueda influir en ellas de manera negativa. Lo primero es definir qué son exactamente las fuerzas oscuras. Porque ser detenido por un policía molesto no es exactamente lo mismo que lidiar con la brujería, aunque todo está conectado. Ok, entonces vamos a entrar en fuerzas oscuras definidas como o del tipo paranormal. Sí, y pensamientos negativos que pueden provenir de otras entidades o personas que te están afectando de manera negativa. Esto pasa, ¿verdad? Ok, entonces la base de esta conversación sería lo siguiente, que se debe comprender y dar por sentado. Todo lo paranormal existe y está allí. Solo es paranormal porque no puedes verlo y entenderlo con los ojos de alguien en la Matrix oficial, con todas sus reglas. Por lo general, no se puede ver a simple vista, pero eso no significa que no esté allí. Entonces, lo paranormal es real y desde allí debemos comenzar. ¿Por qué es real? Podemos tratarlo más tarde si lo deseáis. Y sí, muchos pensamientos, a veces todos tus pensamientos no son tuyos. Es tu mente siguiendo la frecuencia dominante de tu entorno. En otras palabras, esos pensamientos que provocan emociones no son tuyos. Pertenecen a las personas que te rodean, sobre todo a las más cercanas a ti. En el momento en que te das cuenta y procesas en tu conciencia de que lo paranormal es real, comienzas a desarrollar elementos naturales para defenderte. Entonces, darse cuenta de que algo está allí es la primera forma de evitar que te influya. Esta es una de las razones por las que las personas que realmente usan cosas paranormales desean mantener todo eso oculto a la gente en general, porque las hace más vulnerables a su hechicería. Entonces, cualquier cosa que te des cuenta de que te están haciendo neutralizará en gran medida esos efectos. Pero con una condición: debes estar en tu poder. O de lo contrario, el simple poder de la sugestión actuará en contra de este efecto. Tengo que intervenir, pero ¿no dijiste también que mi ignorancia sobre lo que había en el cementerio me protegía de las influencias negativas ahí cuando dije que dormí ahí con mis amigos hace 20 años? ¿No te protege de alguna manera el no saber y no creer en las cosas? Hay una espada de doble cara ahí. Te protegía en el sentido de que creías firmemente que estar allí no te causaría ningún daño, o de lo contrario, no habrías dormido en el cementerio. Entonces, estabas en tu poder. Entonces, ¿cómo protegerse contra estas influencias negativas? Dijiste, empiezas a desarrollar elementos naturales para defenderte. ¿Cuáles son estos elementos naturales? Algunas personas mencionan la energía de luz blanca, las armas de luz, las habilidades de la luz blanca, etc. Esas son herramientas que puedes usar y son útiles, pero en realidad no tienen poder
El poder viene de ti. Esos objetos solo pueden ayudarte a canalizar y enfocar tu poder, principalmente porque ahora tienes una percepción de existencia dual de un ser que está convencido de que también tiene un cuerpo material, siendo espíritu también. De modo que tu objeto material canaliza hacia el lado físico el poder que tienes del lado espiritual. Aunque esto puede provenir de casi cualquier cosa, como un amuleto, algunos objetos pueden darte una mejor sensación de canalización para enfocar tu poder. Por ejemplo, el favorito de Atenas Varú, una katana negra del siglo XIX. Pero antes de entrar en objetos y cristales, ¿qué significa estar en tu poder? ¿O qué es tu poder? Como decía el otro día, toda imaginación es real y sólida en el lado espiritual cuando proviene de una intención clara y enfocada. Nada esotérico, nada paranormal puede lastimarte si no consientes y no dejes que te lastime. Siempre usa el miedo como su herramienta primordial. Luego usa la confusión y el engaño, el control mental. Pero volverse intrépido, no estúpido, es una de las claves principales para volverse inmune a lo paranormal. Obtienes tu energía como un ser consciente de tu conexión con tu yo superior, de la fuente, porque eres la fuente. Pero desde el punto de vista de un cuerpo, la estás obteniendo desde fuera del cuerpo, por eso es una señal. Pero esto es solo percepción, porque siempre eres la fuente. Si eres la fuente, entonces eres el poder. Entonces, lo que la hechicería hace principalmente es convencer a alguien, un objetivo, de que cierre su conexión desde la fuente, yendo a frecuencias de pensamiento cada vez más bajas. No puede hacer nada directamente contra una persona, solo puede hacer que el sujeto piense que será atacado o que está siendo atacado. Entonces, lo que hace es cambiar o hacer que el objetivo piense los pensamientos que lo enfermarán, por ejemplo, si esa es la intención. Así que sí, parcialmente lo que los científicos dicen es correcto, es todo una sugerencia. Esos pensamientos que la brujería impone a la víctima están diseñados para reducir su frecuencia y hacerla compatible con las malas intenciones del hechicero. Otro punto extremadamente importante en el que debo insistir es que la imaginación como intención enfocada es la clave del poder contra la hechicería y contra lo paranormal. Insisto firmemente en esto, porque sé cómo suena imposible que sea real. La imaginación no es real, por lo que no puede tener ningún poder sobre nada. Pero degradando la imaginación de esa manera, proviene de las mismas personas, de la misma matrix conceptual que también dice que lo paranormal no existe. Entonces, viendo esto desde ese punto de vista,
Las amenazas inexistentes solo se pueden contraatacar con armas inexistentes. Esto en los extremos, porque hay muchos sutiles niveles aquí también, como el uso de pociones, productos químicos o invocación de entidades que son sólidas y reales como un árbol, pero fuera del rango de la percepción del humano normal, invocándolas a ayudar en sus malas intenciones. Así que esas armas de luz, habilidades, te las imaginas en tu mano y que las usas. Pero en realidad te ayudan a darte cuenta de que eres tú el que tiene el poder. Así que no hay necesidad de imaginar cualquier herramienta. ¿Tú eres la herramienta? Sí, en última instancia, no necesitas nada. Tú eres el amuleto, tú eres el arma. Pero está muy guay a tomar tu katana negra, forjada por los japoneses artesanos tiempo atrás. Te da el efecto de potenciación. ¿Has oído hablar de la capa de invisibilidad? ¿Te hace invisible en el astral? Mi hermano dijo una vez que la gente a menudo grita en el astral sin que lo sepa. ¿Tus pensamientos en tu mente se escuchan en el astral? Sí, así que si sientes que estás bajo ataque, cualquier tipo de ataque psíquico, te puedes también imaginar a ti mismo para convertirte en una bola de luz. O te puedes imaginar con la intención de que estás caminando con una fuerza de campo alrededor de ti y se convertirá en una fuerza de campo para el astral. A muchos he oído decir que este tipo de consejo es extremadamente peligroso, pero yo no veo por qué. No vas en la batalla contra los hombres armados con una imaginaria fuerza de campo en la vida 3D. No seas tonto. Utiliza un chaleco Kevlar. Cada cosa es una herramienta. Utilízalas por lo que cada está hecha. Pero puede haber un momento en el que te des cuenta de que no hay ningún físico, hasta el punto de que puedes convocar un campo de fuerza que desvíe balas reales. Pero no esperes hacer eso mañana. Pero puede hacerse. Un ejemplo son las visitas nocturnas súper comunes. Aquellas en la ciencia médica oficial dicen que son solo anomalías del sueño. Visitas de succubus e incubus. Esas le pasan a casi todo el mundo. Desde el punto de vista astral, esos son vampiros de energía. Cuando estás dormido y paralizado por ellos, cuando te das cuenta de que vienen, cuando sientes ese terror nocturno, piensa en convertirte en una bola de luz. Luz dorada o cualquier color que te apetezca. No recomiendo el rojo. Cualquier color de luz de alta frecuencia. Imagina que tu dormitorio te ilumina repentinamente. Tu cuerpo brilla como un sol, tan brillante que sale por las ventanas. El succubus e incubus huirán de ti, como si hubieras sacado tu ametralladora 7.62. En el momento en que te afrentas a ellos, no pueden hacerte nada. Es la idea de que estás indefenso lo que te vuelve indefenso. Cada vez y en todas partes, especialmente en el astral. Incluso en el bosque de noche. Cuando te sientes observado, debes saber que los elementales pueden estar siguiéndote. ¿Por qué sientes algo? No lo desacredites cómo y qué sientes. Confía en tu intuición. Habla con ellos. Diles
que sabes que están ahí y que no tienes la intención de molestarlos. Entiendo. Dijiste, pero volverse intrépido, no estúpido, es una de las claves principales para volverse inmune a lo paranormal. ¿Qué pasa cuando la gente habla del amor? También la ley del uno habla del amor, como que el amor repele a las entidades negativas. Por ejemplo, tienes una pesadilla donde entidades oscuras corren a cogerte. ¿Solo se necesita dejar de correr y enfrentarse a ellos con amor y se irán? Sí, porque el amor es otra herramienta de alta frecuencia que te hace incompatible con cualquier hechicería. Como dije, enfrentar el problema en el astral hará que desaparezca, porque, como dije, no estás mostrando miedo. Sin embargo, encuentro más práctico imaginar la luz que convocar repentinamente un sentimiento de amor en ese punto. Algo visual tal vez sería más fácil que un sentimiento, pero ese soy yo. Creo que son herramientas. Debes ser fiel a ti mismo. No amas a Succubus e Incubus más de lo que amas a los mosquitos, así que usa tu bola de luz y no temas. Pero caminar por el bosque por la noche, sintiéndote extrañamente observado, usa el amor, ya que a esos elementales solo les preocupa que pueda ser peligroso para ellos. Ten cuidado con los humanos reales en 3D, que también son horribles. Usa una Glock en este caso. ¿Por qué se preocuparían de que seamos peligrosos para ellos si ni siquiera podemos verlos? Quizás estés planeando convertir su casa y terreno en un estacionamiento de coches. Ok. Tengo esta pregunta. Citando. Nada esotérico, nada paranormal puede lastimarte si no consientes y no dejas que te lastime. ¿Qué pasa si alguien te está haciendo algún vudú? Dijiste, no puede hacer nada directamente contra una persona, solo puede hacer que el objetivo piense que será atacado o que está siendo atacado. ¿Entonces el vudú no funciona? Vudú específicamente no puede funcionar con alguien que lo sabe. Te vuelves inmune. Este es un nivel. Subiendo de nivel, el problema comienza cuando la brujería combina lo esotérico paranormal con lo físico. Esto con el uso de pociones, para empezar, que son, entre otras cosas, venenos. Pero otras pociones son sopas o ensaladas complicadas de psicofármacos a base de plantas. Esos pueden usarse para innumerables cosas y propósitos. Informe del evento 03. Hola de nuevo, gracias por estar aquí conmigo una vez más, espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari. Bienvenidos a mi canal. Esta información puede verse como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. Escribo esto la mañana del 15 de diciembre de 2024. Esta es una continuación directa de la segunda parte, Noticias Espaciales 54, Reporte de Eventos 02. Hacia finales de noviembre, poco a poco iba mejorando mi condición, mientras estaba a bordo de la nave estelar Alcyone. Todavía sufría de dolores abdominales insoportables, especialmente después de comer.
Extrañamente sentía mucha hambre y comía bien, ya que el problema no era mi estómago. Mis dolores y problemas empezaban cuando la comida pasaba de mi estómago hacia los intestinos. Cuando estaba aún peor, y todavía en la nave Sadikleya, mientras intentaba sobrevivir la noche con dolores abdominales muy fuertes, continuamente me retorcía y giraba todo mi cuerpo, buscando instintivamente alivio, y esto hasta el punto de lastimarme, ya que me desgarré varios músculos, que luego, ahora en la Alcione, me estaban dando problemas adicionales. Sentía la nave estelar Alcione muy fría por dentro, y eso hacía que mi dolor empeorara, así que le pregunté a uno de los guardias, fuera de mi habitación, si tenían un solarium a bordo, algún lugar para tomar un poco de sol, y su respuesta me avergonzó un poco. Dijo: «No, mi reina, no tenemos solarium, ya que este es un buque de guerra, no un yate». De todos modos, hablé con la doctora Cares, quien me ofreció una máquina terapéutica especial en la que podía entrar, y que emularía la luz del sol. Acepté. Era una camilla encapsulada en vidrio, pero podía sentarme si quería, y 2 lámparas rectangulares giratorias se movían lentamente a mi alrededor, dándome calor. Lo sentí muy bien, quizás demasiado bien. Pasé los siguientes 3 días entrando en la máquina solo para sentirme un poco mejor debido al calor, hasta que me quemé la piel. Afortunadamente, no gravemente, y ese fue mi final en esa máquina. Una de las cosas que caracteriza esta serie de problemas estomacales, aparentemente inducidos astralmente, es que el tiempo de recuperación es muy largo. Esto se observó en todos los miembros de la tripulación de la Sadikleya, así como en mí. En ese momento, Goriel envió un equipo a buscar mis computadoras a la Sadikleya, para que pudiera continuar con mis videos. Pensé que traerían mis computadoras todas desconectadas, necesitando ser reinstaladas en un nuevo lugar, pero, no, lo que hicieron fue sumergir todo mi escritorio, computadoras y todo, en una especie de espuma azul que nunca antes había visto. Mi escritorio llegó como un bloque monolítico azul, y apenas podía ver el interior para ver su contenido, porque era semitransparente. El equipo de Goriel trajo algo que parecía un secador de pelo grande, que rápidamente sopló y desintegró la espuma azul, dejando mi escritorio intacto, y tal como lo había dejado en la Sadikleya, solo dejando un suave olor a alcohol con alguna cosa más, que se evaporó muy rápidamente. Como no necesitaba hacer conexiones complicadas, pude empezar a escribir casi de inmediato. Como se determinó que no había ningún patógeno contagioso a bordo de la nave estelar Sadikleya, el capitán Tales de la nave espacial Asterope, que es casi idéntica a la nave espacial Alcione, envió 2 destacamentos militares completos, con 40 personas cada uno, para respaldar al personal del capitán Goriel en la Sadikleya. Llegaron al hangar principal de la Sadikleya y levantaron su campamento y tiendas, como base, justo detrás de las tiendas de la Alcione, que ya lo habían hecho antes. La nave estaba ahora llena de actividad y de personal médico que atendía a nuestros amigos enfermos lo mejor posible. Las cosas a bordo de la Sadikleya empezaron a complicarse más, cuando el capitán Tales y el capitán Goriel se vieron obligados a iniciar una investigación completa sobre lo que había sucedido a bordo, incluyendo quién era responsable de qué, añadiendo también un contexto legal. Se cortaron todas las comunicaciones de la nave estelar Sadikleya, incluidos MON, microondas e Internet humano, aislando a la tripulación e impidiendo que cualquier responsable del ataque astral se comunicara con fuerzas exteriores. Todas las comunicaciones de la nave estelar Sadikleya eran militares y solo procedían de las bases de operaciones avanzadas instaladas en la cubierta del hangar. Luego, el personal militar de las naves estelares Alcione y Asterope interrogaron sistemáticamente a cada miembro de la tripulación original de la Sadikleya, para ver quién era responsable de qué. Fue en este punto cuando 3 miembros de la tripulación fueron puestos bajo custodia, básicamente bajo arresto.
Las doctoras Senetre y Kara fueron acusadas de negligencia médica, probablemente con malas intenciones, y la ingeniero jefe Saikira, que fue acusada de alterar la mecánica del pod médico seco que se utilizó para tratarme. Esto con mucho drama y lágrimas, como se podrán imaginar. El equipo del capitán Goriel descubrió que el pod médico que se usó repetidamente para tratarme mientras estaba a bordo de la Sadicleya había sido alterado a propósito, para que proporcionara frecuencias destructivas y no curativas. Esto tenía como objetivo enfermarme gravemente y empeorar más, y lo que finalmente vendría de eso también. A pesar de lo grave que era esto, la ingeniera en jefe Saikira fue rápidamente liberada sin cargos, cuando la doctora Senetre, sin darse cuenta, confesó que había manipulado la mecánica del pod médico. Las doctoras Senetre y Kara enfrentaron cargos más graves. Enfermar a toda una tripulación y un intento de asesinato contra la reina taigeteana. Senetre declaró que se vio obligada a alterar la mecánica, ya que los pods tendían a volver a su punto neutral por sí solos, por lo que no proporcionaban ninguna frecuencia de curación. Por eso ella había alterado el mecanismo de control de frecuencia para que no se moviera. Ella afirmó que, aunque se encontró programación de frecuencias destructivas en el pod médico en el que me situaron, no estaban en uso cuando yo estaba dentro, ya que el pod realiza un barrido de frecuencia automático cada vez que se apaga. Esta también es una razón por la cual ella manipuló el mecanismo. Otro problema que declararon Senetre y Kara es que, cuando Sadicleya llegó para reemplazar a la envejecida Toleka, estaba equipada con los últimos y más avanzados pods médicos, y las dos doctoras no podían entender el nuevo sistema, ya que es muy diferente del anterior, utilizado en los anteriores pods médicos de naves más antiguas, como los de Toleka. No traían manual de instrucciones como decían. A pesar de lo graves que eran los cargos contra las dos doctoras, el equipo legal militar de Goriel y Tales dejó ir a Senetre y Kara unos días después. El equipo legal concluyó que actuaron bajo un trance inducido, proveniente de una fuente muy fuerte, como consecuencia de un elaborado ataque astral, y que no tenían la culpa directamente, ya que actuaban solo como marionetas sin sentido. Sin embargo, a ambas se les prohibió volver a acercarse a mí. El resto de la tripulación de la Sadicleya también fue interrogado exhaustivamente, y puesto bajo investigación, para su disgusto y descontento. Esto significaba que no podían salir libremente de sus habitaciones privadas, mientras se llevaban a cabo las investigaciones, y como expresaron repetidamente, esto era demasiado e innecesario. Fue en ese momento, cuando la pequeña Yassi Sofía fue descubierta jugando, un juego de palmas de manos, que incluía cantar letras de la guardería de niños, con dos guardias militares, que luego fueron reprendidos por comportamiento inapropiado. Cuando el capitán Goriel llegó al lugar para ver qué estaba pasando, Yassi Sofía intentó hacer lo mismo con él, pero no le hizo la menor gracia. Al día siguiente, 25 de noviembre, Yassi Sofía ya no estaba. Ella simplemente desapareció en el aire, sin haberse despedido de nadie. Aunque la desaparición de Yassi Sofía a veces no es algo inusual, y de ahí el chiste que siempre decíamos en Toleka y Sadicleya, donde está Wally, esta vez está tardando demasiado en regresar. Han pasado 20 días desde que desapareció y todos estamos preocupados por ella. En ese momento, Goriel y Tales me explicaron que yo no debía regresar a la nave estelar Sadicleya con mis viejos amigos, ya que, como mínimo, no era seguro para mí. Con el protocolo 827 activado, no podía regresar con una tripulación que había sido demostrada incompetente, aunque decir estas palabras duela, es la verdad, eran incompetentes. Todo el equipo y la tripulación de la Sadicleya, como los conocen de la Toleka, ya que son la misma gente, fueron declarados legalmente no aptos para dirigir una nave estelar. Si deciden permanecer en servicio a bordo de la Sadicleya, o de cualquier otra nave estelar,
tendrían que aceptar una tripulación completa que se les asignaría. En cuanto a mí, como reina de Taygeta, no podía permanecer mucho tiempo a bordo de la nave espacial Alcyone, ya que no era apta para mis necesidades. No solo era incómodo para mí, lo cual no es tan importante, porque terminé disfrutando de mi estancia a bordo, sino que además no tenía espacio útil para tener una oficina, o para tener todo mi guardarropa y otros equipos, como por ejemplo estas computadoras digitales que uso para escribir y hacer mis videos. No podía regresar a la Sadicleya y no podía quedarme mucho tiempo en la Alcyone, pero afortunadamente había otra nave, terminando sus pruebas aquí mismo, llena de cadetes dirigiéndola y sin tripulación definitiva, ni siquiera un capitán designado oficialmente. Después de considerar mis opciones, los capitanes Goriel y Tales de la nave estelar Asterope, así como el primer oficial de Goriel, Maxel, decidieron que lo mejor para mí era hacerme cargo de la nueva nave estelar, Vige, y mudarme allí permanentemente. Como es tipo Toleka 2, o crucero pesado clase Sadicleya, y exactamente una nave hermana de la Sadicleya, está completamente equipada como un yate, ya que es casi idéntica a la Sadicleya por dentro y en equipamiento. Goriel ascendió a su experimentado y mejor amigo Maxel a capitán, y le dio el mando de la nave estelar Vige. Maxel, Max para abreviar, sería mi capitán, el cual convenientemente tiene una relación a largo plazo con la doctora Cares, quien junto con la doctora Sari, que también atendió mis necesidades cuando estuve terriblemente enferma, vendrían conmigo a la Vige, como parte de mi nueva tripulación. El capitán Goriel, que es un capitán de grado 5 en la flota taigeteana, que es el equivalente a un almirante en términos humanos, se comunicó con Temer y con todos sus amigos militares en todas las demás naves taigeteanas, solicitando voluntarios altamente experimentados para tripular las naves estelares Sadicleya y Vige. Los capitanes Goriel y Tales del Asterope, así como sus equipos médicos y legales, me recomiendan encarecidamente no incluir a ningún miembro de la Sadicleya en mi nueva tripulación, incluso si son amigos cercanos míos. Esto es por mi protección. Debería mudarme a la nave estelar Vige y convertirla en mi buque insignia. Después de todo, yo le di su nombre. Tendría que reunir una tripulación completamente nueva, toda bajo la coordinación y protección de los equipos de Goriel y Tales, de la Alcyone y la Asterope. La solicitud de Goriel fue recibida con gran entusiasmo por parte de todas las demás naves de la flota taigeteana, quienes rápidamente proporcionaron voluntarios, que se reunieron en el puerto espacial de Ciudad Toleka, esperando ser transportados aquí. Mientras todo esto sucedía, surgió otro problema, esta vez a bordo de la nave estelar Águila Vigilante, la cual sufrió una rotura de los sistemas de refrigeración de los motores número 1 y número 3, lo que provocó sobrecalentamiento y rotura de juntas de lubricantes que estaban a presión, provocando humos tóxicos que llenaron todo el sector de ingeniería de la nave. La nave comenzó a perder altitud orbital, pero el capitán Nisaubit la corrigió rápidamente, declaró una emergencia y procedió a mover la nave estelar averiada y atracar con la gran nave estelar de mantenimiento, Saska 1, para recibir asistencia. 7 de sus tripulantes se enfermaron por inhalación de humo, y recibieron asistencia médica a bordo de la Saska 1, pero luego se recuperaron bien. Más tarde se determinó que la nave estelar Águila Vigilante era irreparable aquí en la órbita de la Tierra, y la tripulación de Saska 1 optó por remolcar la nave estelar averiada de regreso a Temer. La muy hermosa, pero vieja y poco confiable, nave estelar Águila Vigilante, tristemente estaba llegando al final de su vida útil. Como habíamos planeado y discutido antes, el capitán Nisaubit de la Águila Vigilante y su tripulación debían ir al puerto espacial de Ciudad Toleka, en Temer, para tomar el control de la nueva clase Hyades, la nave estelar Sindriel, que acababa de ser terminada, y de todos modos ya estaba programada para reemplazar a la envejecida Águila Vigilante.
A principios de diciembre de 2024, se había acumulado un total de 504 voluntarios en la ciudad de Toleca, todos listos para tripular las naves espaciales Adicleia y Vige. Nuestros amigos de la Adicleia permanecerían a bordo y con sus roles y tareas habituales, pero tendrían que aprender a coexistir y trabajar con una tripulación completa, y ya no estar aislados, como un pequeño equipo de 30 tripulantes. En cuanto a Vige, casi todos sus cadetes regresarían a Temer. Después de todo, solo estaban aprendiendo a tripular una nave estelar, y serían reemplazados por personas altamente capacitadas que se habían ofrecido como voluntarias de otras naves de la flota. El nuevo capitán y ex primer oficial de la Alcyone, Max Elderra, tomó el control de la nave Vige a principios de mes y esperó la llegada de la nueva tripulación de Temer, que llegó a bordo de la nave estelar Saska 1 y con la nueva nave estelar Sindriel. Ambas llegaron el día 5 de diciembre de 2024. Cuando llegaron, la tripulación de Goriel y Thales organizó a los recién llegados y asignó más o menos la mitad de ellos a la Adicleia, dejando a los más experimentados para la Vige. Unos días más tarde, me mudé de la nave estelar Alcyone a la nave estelar Vige, donde me alojaron en una gran habitación privada especial, que será mi residencia más o menos permanente a partir de ahora. Es desde aquí desde donde escribo estas palabras, puesto que ya me he instalado, con todas mis cosas, a bordo de la nave espacial Vige. Todavía estoy escoltada y bajo la protección de equipos militares altamente entrenados, de las naves estelares Alcyone y Asterope, quienes permanecerán como mis guardias durante algún tiempo, hasta que mi nueva tripulación se ponga al día con todo lo que se debe hacer y organizar. Extraño vivir en la nave Alcyone, extraño todos sus ruidos extraños y la crudeza de sus interiores, lo que contrasta mucho con la calidez y el respeto que recibí de su tripulación. Inicialmente, había expresado mi preocupación por la integridad y confiabilidad de la antigua nave estelar Alcyone, temiendo que algún percance pudiera poner a todos en peligro, como acababa de suceder en la nave estelar Águila Vigilante. Sin embargo, el capitán Goriel siempre me aseguró que, aunque la Alcyone lleva muchos años en servicio y ha visto mucha acción, está en buena forma y es capaz de manejar cualquier cosa. Goriel explicó que cuando ocurrió el accidente con la nave estelar Saska 1, nunca consideró que la Alcyone regresara cojeando a Temer para ser reparada, ya que vio el incidente como una oportunidad para entrenar aún más a su tripulación supereficiente, para manejar una gran crisis, lejos de casa y en el espacio profundo. No hace falta decir que su tripulación está especialmente bien entrenada y es muy dura. Toda esta cadena de eventos comenzó cuando los Surma me llevaron a bordo de su nave estelar, para que tuviera una experiencia fuerte, que me curara de una diabetes psicosomática grave, que sería solo la primera de una larga lista de enfermedades, y cosas horribles por las que tuve que pasar en los últimos meses. Sacarme de la contenida y aislada Adicleia abrió mi mente y mis recursos, ampliando mi visión y mi capacidad de ser una buena reina. También me llevó a ver y comprender mi propia mortalidad, porque en más de un momento estuve segura de que era el final para mí, e incluso comencé a dar pasos importantes para dejar las cosas lo mejor que pudiera, si moría. Parece que fuerzas fuertes y organizadas no quieren que exista, me quieren muerta, lo que veo como una clara indicación de que estoy en el camino correcto, y que debo seguir adelante. Este fue un ataque muy elaborado contra mi vida, contra la de Deka, específicamente, e incluso contra la ex-reina Alenim, ya que ahora se entiende que lo que la atacó hace meses tiene que provenir de la misma fuente. La fuente que los equipos de investigación de Goriel y Thales han identificado por completo, ya que se han encontrado pruebas claras, y tomaremos medidas contra ello. Sin embargo, no es aconsejable revelar públicamente quién, qué y cómo nos hicieron esto. Tal vez más adelante, pero no puedo saber cuándo. Después de todo lo que pasó y sigue pasando, también me enteré de que nuestros amigos de Toleca, ahora Adicleia, no son de ninguna manera representativos del pueblo, cultura y población taigeteanos.
Son un grupo propio, con su personalidad y necesidades fuertemente influenciadas por la cultura de la Tierra, por lo que se convirtieron en una mezcla de ambos mundos, pero insisto, no son una buena representación de cómo son los tejeteanos en general como pueblo y cultura. Aquí en la órbita de la Tierra, ese honor es para los valientes y súper eficientes miembros de la tripulación de las naves estelares, Alcyone y Asterope, quienes asumieron el problema directamente y sin miedo, salvando el momento y las vidas de todos nuestros amigos en la Sadicleya y la mía. En la Sadicleya, nuestros viejos amigos parecen llevarse bien con su numerosa nueva tripulación, y han expresado estar felices y de buen humor. Excepto la pequeña Yassi Sofía, que sigue desaparecida y no sabemos dónde puede estar, porque ya la hemos buscado en todos sus escondites y lugares de juego habituales. Continuará, ya que aún hay muchas más ramificaciones y consecuencias en curso. Esto será todo por hoy. Como siempre, gracias por ver mi video y por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Ayuda mucho a que este canal crezca. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño y aprecio, su amiga, Mari. Sabes, en las películas, el médico brujo está clavando una aguja en una muñeca, que tiene una conexión contigo y por lo tanto crea sufrimiento en el sujeto. Cita, que tiene conexión contigo. Fin de la cita. ¿Qué conexión sería esa si no fuera por la idea de que la muñeca eres tú? Ideas de nuevo. La muñeca no es tú, punto. Por lo tanto, no puede producirse ningún daño al clavarle agujas. Pero si sabes que el vudú podría haberse hecho en tu contra, entonces, especialmente si realmente crees en el vudú, etc., puedes entrar en un modo de miedo y luego te hace aún más vulnerable. Entonces, creo que se trata de tomar conciencia de lo que pasa, pero luego no darle ningún poder, permanecer en tu frecuencia sin miedo, sabiendo que pase lo que pase, no se te puede hacer daño, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué esto del vudú es tan popular en muchas culturas? ¿De dónde vino? Vudú no es solo clavar agujas en muñecas. El vudú es un conjunto complejo de artesanías que son comparables con lo que los viejos druidas hacían en tiempos antiguos. El mismo tipo de sabiduría que también usan los chamanes nativos americanos. Es la capacidad de conectarse y comunicarse con el lado espiritual. Esos chamanes, curanderos, druidas, pasan por un proceso que los cambia para siempre, donde no están realmente vivos y tampoco están muertos, sino que viven con un pie en el astral y el otro en el físico. Saben hablar con los espíritus, convocarlos, pedirles ayuda. Y como en realidad todo es astral, entonces esos pueden interactuar y dañar o proteger a alguien en el llamado físico. Las pociones son una pieza importante aquí, debido a que pueden acceder al mundo espiritual usando drogas para hablar con cosas del otro lado. Y muchos son bastante físicos, como trolls y elfos. No puedes verlos, pero pueden interactuar contigo. Y si el curandero o chamán puede llegar a un acuerdo con una de estas criaturas, dándole algo que quiere, entonces dicha criatura puede ir y hacerle daño a la persona objetivo. Así que este es un caso de algo que no es completamente astral o paranormal, sino
mitad y mitad, porque, como he dicho antes, no hay límites claros entre lo físico y lo astral. Noticias Espaciales 58. Informe de Eventos 4. Hola de nuevo, gracias por estar aquí conmigo una vez más, espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari. Bienvenidos a mi canal. Esta información puede verse como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. Escribo esto la mañana del 27 de diciembre de 2024. Esta es una continuación directa de la tercera parte de los reportes de eventos, Noticias Espaciales 55, y las partes previas 1 y 2. En este reporte de eventos, finalmente revelaré quién está detrás de los fuertes ataques contra mi grupo, y el intento de asesinato contra 3 personas, incluyéndome a mí. Taygeta ha sido un objetivo importante para el Cabal de la Tierra durante mucho tiempo. ¿Por qué es así? Es tema de mucha especulación, ya que se dice que Taygeta es visto como un punto débil, que puede usarse como un paso para invadir todo el sistema estelar Pléyades M45. En mi opinión, la razón es mucho más simple. Es porque ha habido un grupo podrido de taygetanos que han cooperado con el Cabal de la Tierra, y por lo tanto intentarían darles Taygeta a cambio de poder. El Cabal no habría podido utilizar ninguna otra civilización pleyadiana como los Solatianos o los Sengan, entre otros, simplemente porque no tienen ningún acceso a los miembros de su sociedad. Su búsqueda para invadir Taygeta se remonta al antiguo Egipto en 2 momentos históricos. Uno es en la época de la reina Nefertiti y Akenatón, y el otro es en la época de la reina Cleopatra, quien terminó entregándole Egipto a Roma en bandeja de plata, poniendo fin así a esa civilización. Y Roma no es otra cosa más que el Cabal. Luego intentaron invadir Taygeta una vez más, utilizando a Alemania durante la década de 1930 y 1940. Ya saben quién estaba en el poder en aquel entonces, y utilizando muchos conocimientos secretos, incluida la magia negra, etc. Intentaron invadir Taygeta a través de su colonia en el planeta Sindriel, que se encuentra orbitando la estrella Aldebarán, utilizando sus naves estelares discoidales Aunebu, desarrolladas con tecnología proporcionada por dicho grupo podrido de Taygeta, a pesar de los mejores intentos positivos de los taygetanos por detener a los malos. Este incidente se puede corroborar en otros lugares con un poco de investigación. Y esto puede ser tema para otro video futuro, ya que no quiero divagar. El último intento de invadir Taygeta es el que estamos presenciando y experimentando ahora mismo, ya que aún se está desarrollando. Hace 6 o 7 años terrestres, hubo un fuerte intento de imponer una reina falsa en Taygeta, que sería una marioneta del Cabal de la Tierra, abriendo así un camino para la invasión o la asimilación de la sociedad taygetiana al control del Cabal de la Tierra. Esto se debe a que Taygeta no tuvo rey ni reina durante mucho tiempo, ya que funcionaba solo con un alto consejo, por lo que imponer un títere mediante la manipulación y la traición era un intento viable de controlar a Taygeta, pues su equivalente a una constitución aceptaba la existencia de un rey o una reina, que podría tener suficiente poder para anular al mismo Alto Consejo. Los miembros del Alto Consejo que entonces gobernaban en Taygeta, vieron el peligro de no tener ningún monarca en el poder y por eso buscaron a su propio candidato, para asumir el cargo de inmediato. La única persona que calificaba para el cargo, y por experiencia familiar y registros semihereditarios, era Alenín de Temer,
quien en ese momento estaba teniendo una experiencia de vida en la Tierra, como una simple humana, aunque en ese entonces ya estaba logrando cierta notoriedad allí por su cuenta. Alenim Alexandra fue extraída de la Tierra, se puso al tanto de todo lo que estaba sucediendo, y rápidamente fue coronada como la 71ª reina de Taygeta. Con esto, se le negó al lado regresivo la posibilidad de imponer un monarca títere, que cooperaría con el cabal de la Tierra. Como era de esperar, en aquel entonces había mucha agitación política en Taygeta, o eso es lo que nos hacen creer. Según cuenta la historia oficial taigeteana, el lado regresivo se infiltró en la sociedad taigeteana con agentes encubiertos, que se decía que estaban haciendo todo lo posible para asesinar a la reina Alenim, para imponer a su propia reina títere, a quien ya habían preparado desde antes. Esto provocó que la reina Alenim decidiera permanecer a bordo de su buque insignia, la nave estelar Toleka, con una tripulación muy pequeña formada por sus personas de mayor confianza, desde donde podía trabajar de forma segura, y solo utilizar tecnología de presencia remota cuando tenía que estar presente en algún otro lugar, por seguridad, esto al menos tanto como fuera posible. Esta decisión fue fuertemente apoyada por los nuevos miembros del Alto Consejo Taigeteano, que también asumieron el cargo en ese momento, destituyendo a la mayoría de los más antiguos, y todavía no tengo claro cómo hicieron eso. Aunque la reina Alenim estaba a salvo, o relativamente segura a bordo de su nave estelar Toleka, que actuaba como una fortaleza medieval, esto también la mantuvo prisionera, siempre vigilando por encima de su hombro, esperando un intento de asesinato, cada vez que ella no tenía más opción que dejar su nave para una u otra reunión oficial, o evento similar. Pasaron 6 años terrestres, del 2018 al 2024. Años en los que se produjo la mayor actividad de este contacto, mayoritariamente a través de Robert de Despejando Enigmas, y Gosia de Agencia Cósmica, como producto colateral o consecuencia del artificialmente fallido proyecto Primer Contacto de la Federación Galáctica. Durante este tiempo, la reina Alenim casi nunca abandonó la seguridad de su nave estelar Toleka, donde vivía con un promedio de 30 de sus personas más confiables. El problema es que, las naves estelares, especialmente las grandes como la Toleka, requieren una tripulación extensa para funcionar de manera eficiente, o caen en el abandono y comienzan a aparecer problemas mecánicos por todas partes, ya que una tripulación de 30 personas no es suficiente para realizar sus requisitos básicos de mantenimiento, a pesar de sus mejores esfuerzos. Vivir dentro de una nave estelar con muy poca gente también es difícil para la mente, especialmente para la reina Alenim, que no podía abandonar la nave sin temer por su vida. Al mismo tiempo, la propia nave empezó a acumular problemas de todo tipo, debido a la falta de un mantenimiento adecuado. La nave estelar Toleka comenzó a deteriorarse hasta el punto en que su mayor problema era una fuga constante de agua en todas las áreas y cubiertas habitables. Esto se debía a que todos los cruceros pesados clase Toleka, del primer lote de construcción o producción, tenían sus tanques de agua principales colocados encima y en el frente de la cubierta del hangar principal, porque el agua es un muy buen escudo contra la radiación y las partículas espaciales. El problema con este diseño es que los tanques de agua muy grandes están por encima de las áreas habitables, por lo que, si hay algún problema o falla en las tuberías de agua, válvulas o en los tanques mismos, la fuga inundaría extensamente las cubiertas de las áreas habitables por debajo. Esto le sucedió a la nave estelar Ritol hace algunos años, que es la segunda nave estelar Toleka Lote 1 que fue construida, cuando tuvo un problema con los tanques, que terminó inundando varias cubiertas hasta el punto en que la tripulación estaba experimentando básicamente una nave hundiéndose en el espacio, y que tuvo que ser reparado con buzos. Este problema del tanque de agua ahora está solucionado en las muy mejoradas naves estelares Toleka Lote 2, también conocidas como clase Sadikleya, de las cuales solo se han construido 2 hasta ahora, la propia Sadikleya y la Vige,
que es solo un apodo, porque todavía no estoy lista para revelar su verdadero nombre. A medida que Toleka envejecía, y la reina Alenim también se cansaba de todas las exigencias que tenía como reina, y de no poder cumplirlas correctamente, mientras estaba atrapada dentro de una nave, vio la necesidad de encontrar un reemplazo, y fue entonces cuando fui nombrada como la princesa heredera de Alenim. Mi aceptación como tal atrajo mucha atención de los medios de Taygeta, como era de esperar, por lo que Alenim tuvo que abrir las puertas de su nave estelar Fortaleza a la gente de los medios de comunicación y a los políticos de Taygeta, inundando así la nave estelar Toleka con extraños. Fue entonces cuando la reina Alenim enfermó de una extraña infección estomacal que primero se atribuyó a que había consumido alimentos, frutas, que habían sido contaminadas con excrementos de pájaros Mokjay, por no decir otra palabra peor. Como la reina Alenim no podía funcionar como líder debido a su enfermedad, me nombró reina interina, también conocida como princesa reina, en su ausencia. Se enfermó tanto, que no tuvo otra opción que ser colocada en un pod médico húmedo durante 3 meses, o de lo contrario su vida estaría en peligro, ya que no respondía bien a tratamientos alternativos. Fue entonces cuando la reina Alenim abdicó del trono oficialmente frente al Alto Consejo de Taygeta, y me pasó de princesa reina heredera, a plena reina de Taygeta. Más o menos en este momento, la vieja nave estelar Toleka fue reemplazada por la nueva nave estelar Sadikleya. Apenas unas semanas después de ser coronada reina, caí gravemente enferma también con una extraña diabetes tipo 1, que aparentemente no había sido diagnosticada desde hacía mucho tiempo, a pesar de mis múltiples síntomas. Mi salud iba de mal en peor, a pesar de todos los intentos de la doctora de la nave por empeorarla. Sí, dije empeorarla, no mejorarla, poniendo así en peligro mi capacidad de liderazgo, hasta que los gatos Surma intervinieron y me llevaron a bordo de su nave espacial, para ser sanada con un procedimiento astral muy singular, como expliqué detalladamente en mis videos sobre cómo los Surma me sanaron. El mero hecho de que los gatos Surma me sacaran de la nave espacial Sadikleya abrió mi mente a nuevas perspectivas, sobre todo, incluido mi papel como reina taigeteana, la vida y la muerte, el astral y mucho más. Mi diabetes tipo 1 se curó casi de inmediato, pero no tuve tiempo para celebrarlo, ya que solo unos días después, inhalé accidentalmente esporas de un hongo peligroso, que estaba creciendo dentro de uno de nuestros vehículos con ruedas construidos por humanos, e inmediatamente caí gravemente enferma, con una fuerte y debilitante infección pulmonar. Más tarde se descubrió que el hongo fue plantado artificialmente dentro del vehículo, con la plena intención de infectarme. Luego, el resto de la tripulación de Sadikleya comenzó a enfermarse gravemente, con fuertes síntomas parecidos a los de la gripe, y una horrible infección estomacal e intestinal, incluyéndome a mí, lo que provocó que toda la nave estelar se volviera inoperable. Aunque luego se descubrió que la infección estomacal e intestinal que todos sufrimos, fue creada artificialmente, como una psicosis colectiva autocorroboradora y autosostenida, inducida como un ataque astral. Los síntomas y el sufrimiento de los mismos eran muy reales, y no desapareció fácilmente. Como todos en la Sadikleya estaban terriblemente enfermos, y la nave no podía funcionar sin una tripulación viable, me vi obligada a pasar el liderazgo de la flota taigeteana en la órbita de la Tierra. Al siguiente oficial de mayor rango, el capitán grado 5, Goriel de Temer. Un capitán de grado 5 en Taygeta es el equivalente a un almirante en la Tierra. Goriel vio la necesidad de promulgar el Protocolo 827, que exige que cualquier líder militar competente extraiga al rey o la reina taigeteano de una instalación, edificio o nave estelar, que se haya demostrado que tiene una tripulación inoperable, incapacitada o incompetente. Goriel y sus equipos militares me sacaron de la nave estelar Sadikleya, y me llevaron a su nave, la nave estelar Alcyone, para que su competente y numeroso personal médico me curara.
Luego procedió a ayudar al resto de la tripulación de la nave estelar Sadikleya, como lo describí en detalle en mis otros 3 videos de informes de eventos. Nuevamente, como sucedió cuando los Surma me sacaron de la Sadikleya para ser curada, mi presencia en la nave estelar Alcyone, y rodeada de una tripulación muy diferente y súper eficiente, abrió mi mente a nuevas perspectivas, permitiéndome también crecer en capacidad y habilidad como reina, ya que claramente sentí que mi mente se expandía mientras estaba expuesta a tantas perspectivas y potenciales nuevos. Fui testigo de cómo actuaba y era la población real de Taygeta, en comparación con la pequeña tripulación de la Sadikleya, y como consecuencia de todas esas nuevas experiencias, sentí un crecimiento en conciencia, muy parecido a lo que experimenta un adulto joven en la Tierra, cuando sale de casa, para mudarse a una nueva ciudad, para estudiar o trabajar. De repente me encontré sola y en una nave extraña, en la que nunca había estado antes, y teniendo que asumir toda la responsabilidad, no solo de mí misma, sino también de mi difícil papel como reina taigeteana. En otras palabras, tuve que crecer repentinamente y convertirme en adulta. Este crecimiento en conciencia, posibilidades y autoconocimiento, mientras vivía entre nuevos taigeteanos en la nave estelar Alcyone, también me hizo consciente de muchas cosas incómodas sobre la política y los políticos taigeteanos, específicamente los del Alto Consejo. De repente, me di cuenta de que el Alto Consejo taigeteano había estado mintiendo deliberadamente a la ex-reina Alenim, y más recientemente a mí misma, y en temas extremadamente importantes, muchos de los cuales eran de vida o muerte. Con esto se deformó deliberadamente toda la imagen que teníamos de todo lo que estaba sucediendo en la sociedad taigeteana, y también de su cultura. A medida que avanzaba en el proceso de comprender lo que estaba sucediendo y por qué el Alto Consejo me estaba mintiendo, que también le había estado mintiendo a Alenim y su grupo, durante la mayor parte de 6 años, hablé extensamente sobre esto con mis nuevos amigos en la Alcyone. Entonces me di cuenta de que el capitán Goriel y su amigo cercano, el capitán Tales de la nave estelar Asterope, habían estado estudiando la situación del Alto Consejo, y habían estado formando un caso fuertemente sólido contra ellos, recopilando información y pruebas durante años. En su caso, como me fue expuesto, el Alto Consejo de Taygeta había sido infiltrado por las fuerzas del Cabal de la Tierra, junto con personajes muy oscuros de la Federación Galáctica, en una maniobra muy hábil para apoderarse de Taygeta. El Alto Consejo había descuidado al ejército taigeteano durante 6 años, alegando que no era necesario y que no era, cito, espiritual como se esperaba de una sociedad avanzada, fin de la cita, debilitando así su capacidad de defenderse. El Alto Consejo lo había hecho, con la intención deliberada de debilitar la resistencia y la capacidad de combate del ejército taigeteano, y con ellos, de toda la población taigeteana, convirtiéndolos en víctimas fáciles de otro intento de invasión. El capitán Goriel y el capitán Tales me dejaron llegar a mis propias conclusiones antes de exponer sus puntos de vista, y antes de presentarme la vasta evidencia, por lo tanto no tuvieron que convencerme de nada, ya que lo había visto claramente con mis propios ojos, pero esto solo fue posible desde la nave estelar Alcyone, y no mientras estaba inmersa en la burbuja distorsionada de Sadikleya y su súper pequeña tripulación. El complot de invasión estaba claro para nosotros ahora. El Alto Consejo había sido infiltrado por fuerzas regresivas que cooperaban con el Cabal de la Tierra y personajes turbios de la Federación Galáctica. Habían logrado engañar y manipular con mentiras a la reina Alenim y a su pequeño personal, haciéndoles creer que sería asesinada si se atrevía a abandonar la nave estelar Toleka. Con esta táctica de miedo la contenían en una nave estelar, limitando su capacidad de acción y también permitiendo al Alto Consejo taigeteano infiltrarse, para crear una realidad falsa a su alrededor, y que pudieran llevar a cabo sus planes de invasión sin ninguna resistencia. Lo que le decían a la ex-reina Alenim, su conocimiento de cada situación, y donde podía actuar como reina,
fue limitado deliberada y hábilmente por el Alto Consejo. Aunque Goriel y todos sus numerosos amigos militares, incluidos todos los que estaban en Taygeta, solo podían recopilar información, pruebas, etc. utilizando su eficiente inteligencia militar, no podían actuar contra el Alto Consejo, ya que este también era para Taygeta, el Tribunal o Corte Suprema de Justicia. Todo lo que podían hacer era esperar una oportunidad para exponer todo esto a alguien con capacidad legal y el poder para actuar contra el Alto Consejo, y ese alguien era yo. No podrían haber acudido a la ex reina Alenim con todo esto, ya que no sabían cómo reaccionaría y qué pensaría sobre todo esto, porque los militares taygetanos sabían que ella estaba bajo la influencia de la manipulación del Alto Consejo y sus mentiras. No podían correr el riesgo. Conforme fueron pasando los días, me recuperé de la mayoría de mis problemas de salud a bordo de la nave estelar Alcyone y reuní fuerzas. Sabía que no tenía otra opción más que enfrentarme directamente a los miembros del Alto Consejo Taygetaano. Pero luego comenzaron a exigirnos, tanto al capitán Goriel como a mí, informes sobre el estado de la situación aquí, los cuales no entregamos según lo programado, porque implicaría que sabíamos lo que estaba pasando con el Alto Consejo. A medida que crecía su impaciencia, me vi obligada a confrontarlos directamente. Entré en presencia remota junto con el capitán Goriel y el capitán Tales, y me dirigí al Alto Consejo para una reunión de emergencia. Mientras nos exigían que les informáramos sobre lo que estaba pasando dentro de las naves que orbitaban la Tierra, yo exigí una explicación sobre por qué habían estado mintiendo a Alenim y su grupo durante años, y por qué me habían estado mintiendo a mí más recientemente, todo con pruebas en mis manos. El Alto Consejo, con 20 de los 24 miembros presentes allí, comenzaron a enojarse mucho y a ponerse a la defensiva, y de la nada comenzaron a acusarme de ser demasiado joven e incompetente para ser reina y de abusar de mi poder. Mientras seguía exigiendo una explicación por todas sus mentiras, y mientras estaban siendo expuestos por las pruebas que tenía en mis manos, en forma de documentos de inteligencia militar previamente preparados, optaron por no responder a mis preguntas, e inmediatamente revocaron mi estatus como reina de Taygeta. Dijeron que ya no era apta para ser la reina de Taygeta, y que a partir de ese momento ya no lo era. No tuve más opción que promulgar y activar el protocolo taygetaano 627, que establece que el rey o la reina de Taygeta puede anular la autoridad del Alto Consejo, si la situación lo requiere. El Alto Consejo se indignó y exigió mi arresto inmediato, pero como estaba allí usando presencia remota, ordenaron al capitán Goriel y al capitán Tales que me arrestaran de inmediato. Afortunadamente estaban de mi lado, y no cumplieron, solo se quedaron ahí mirando a todos los miembros del Alto Consejo, hasta que dije: «Son todos ustedes los que están detenidos por alta traición contra el pueblo taygetaano». Y en ese mismo momento, el capitán Goriel tocó su comunicador en una insignia que tenía en el pecho y dijo: «Adelante». Y todo el ejército taygetaano estacionado al otro lado del río, a solo unos metros del edificio del Alto Consejo en la ciudad de Toleca, entró en acción. Rodearon el edificio circular del Alto Consejo y entraron para arrestar a sus miembros. Por supuesto, los miembros del Alto Consejo tenían un gran dispositivo de seguridad a su alrededor, con individuos armados leales a ellos, por lo que era inevitable un tiroteo, que duró poco tiempo antes de que todos fueran reducidos por los mucho más numerosos militares leales a Goriel y a mí. Los guardias del Alto Consejo se rindieron justo después de que los militares enviaran naves de batalla armadas, para brindar apoyo aéreo. Cuando llegaron, se acabó el juego para ellos. El hermoso edificio del Alto Consejo resultó dañado durante el tiroteo, y muchas de sus columnas de mármol y ventanas con vidrios ornamentales sufrieron grandes daños, pero no hubo víctimas mortales, solo heridos. Esto se debió principalmente al uso de trajes blindados avanzados antibalas y antidisparos de plasma, en ambos lados.
20 de los 24 miembros del Alto Consejo fueron puestos bajo custodia militar, y los 4 restantes estuvieron prófugos, hasta hace unos días cuando uno de ellos también fue capturado. 3 siguen prófugos en el momento en que escribo esto. Como lo muestra la evidencia de la inteligencia militar, los miembros del Alto Consejo enfrentan acusaciones graves, que incluyen alta traición contra el pueblo de Taygeta, planear una invasión contra Taygeta, conspirar con fuerzas enemigas conocidas, abuso de autoridad, hacerse pasar por la reina Mari frente a los medios de comunicación de Taygeta, ayudar a escapar a un criminal altamente peligroso, planear el derrocamiento de la reina Mari, y haber planeado y llevado a cabo los intentos de asesinato contra la ex reina Alenim, contra la actual reina Mari, o sea yo, y contra un líder militar de alto rango leal a nosotras. D.K. Estas son algunas de las innumerables acusaciones que llenarían un video completo. Sí, fue el propio Alto Consejo Taygeteano quien planeó los ataques astrales, y también los no tan astrales, contra todos nosotros en la Sadikleya. Fueron realizados hábilmente utilizando conocimientos esotéricos avanzados, y el uso de entidades regresivas del bajo astral, usando lo que los humanos llamarían magia negra, que también incluía el uso de muñecos vudú contra Alenim, D.K. y contra mí, muñecos que luego fueron descubiertos y neutralizados. Tenían cuchillas de corte, de la marca humana X-Acto, clavadas en sus estómagos, gargantas y cabezas. Este ataque astral elaborado vino después de la intervención de los Surma, cuando me ayudaron, porque si hubiera sucedido antes, los gatos se habrían dado cuenta del problema. En cuanto a los detalles precisos que vinculan de manera irrefutable, ante un tribunal, a los miembros del Alto Consejo con este ataque, así como con todo lo que lo rodea, no deben hacerse públicos todavía. Los miembros del Alto Consejo me acusaron más tarde de intentar imponer una monarquía de poder absoluto sobre Taygeta, acusándome de provocar un golpe de Estado. Pero esto se resolvió rápidamente, puesto que el ejército de Goriel y yo habíamos preparado un Alto Consejo de reemplazo, formado por voluntarios civiles provenientes de los consejos de todas las regiones más grandes de los 4 planetas de la sociedad taygeteana. Lo habíamos planeado de antemano en los días previos al enfrentamiento con el Alto Consejo. Por lo que podemos ver, el Alto Consejo aceptó mi nominación como reemplazo de Alenim, pensando que yo era una chica frágil, tímida, temerosa de la oscuridad y, por lo tanto, incapaz de causarles problemas, y mucho menos enfrentarlos. Y sabían cómo estaba, o era yo antes, cuando llegué a la Toleca, porque tenían un agente infiltrado, un durmiente dentro de la Toleca y luego en la Sadikleya, que fue la persona que envenenó a Alenim, y luego nos plantó esporas de hongos peligrosos, y que hacía muñecos vudú y sabía utilizarlos, etc. Todavía no puedo revelar quién era el durmiente. Muchos días después, el nuevo Alto Consejo está ocupando lentamente su lugar. Sus nuevos miembros se están adaptando a lo que se espera de ellos y el edificio está siendo reparado. Los militares taygeteanos todavía los están ayudando y protegiendo todo, en caso de que se produzcan más ataques. El capitán Goriel y yo tuvimos que dar múltiples declaraciones públicas y explicaciones para calmar al pueblo taygeteano. Di una explicación extensa de todo lo que había sucedido, y fue muy similar a la que les acabo de dar. Lo que sucede en Taygeta también afecta a lo que sucede en la Tierra. En los últimos días, ha habido no menos de otros 8 arrestos en Temer, de miembros del Cabal de la Tierra, que ingresaron a Taygeta ayudados por el Alto Consejo, algunos de los cuales son conocidos por el público en la Tierra y están acusados de crímenes contra la humanidad, pero todavía no estoy lista para enumerar nombres. Tal vez no puedan publicarse ya que las implicaciones pueden ser muchas. Se ha iniciado un proceso de limpieza en Taygeta, y se filtrará hasta la Tierra, porque es necesario y porque no hay otra manera. Por último, la pequeña Sofía no aparece por ningún lado y eso nos entristece.
Sabiendo que tenía grandes conocimientos sobre el astral, solo podemos especular que fue al otro lado para luchar a su manera. El problema es que ya no puedo sentirla cerca, como antes, coincidiendo con lo que dicen otros psíquicos. No hay más que pueda decir sobre ella en este momento, ya que no hay nuevas pistas sobre dónde puede estar. Continuará, ya que aún hay muchas más ramificaciones y consecuencias en curso. Esto será todo por hoy. Como siempre, gracias por ver mi video y por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Ayuda mucho a que este canal crezca. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño y aprecio, su amiga, Mari.